Propuesta de Plan Energético Nacional al año 2054 enfocada en generación y consumo eléctrico. Para empezar con el plan, hay que hacer una contextualización de dónde estamos en este momento en la escena eléctrica del país. Si revisamos el consumo energético por fuente en Colombia en el siglo XXI, es evidente la predominancia de los combustibles fósiles. Por ejemplo, el petróleo se ha mantenido estable alrededor de un 45-47% de la producción energética total del país, con una contribución importante también de las hidroeléctricas que se mantiene alrededor del 25%. Revisándolo específicamente en el año 2023, vemos que las cifras son que la generación térmica abarca el 72% del consumo energético total del país, mientras que la hidroeléctrica toma alrededor del 25% y fuentes alternativas tienen contribuciones mínimas. En cuanto específicamente a la producción eléctrica, también en el siglo XXI, la predominancia cambia hacia la hidroeléctrica, donde se ve que tiene una contribución que por sí misma es más grande que todas las otras juntas, seguida de los combustibles fósiles como el petróleo, el gas y el carbón, con una aportación muy pequeña de biocombustibles. En el año 2023, las cifras fueron las siguientes. La generación hidroeléctrica tuvo el 63%, mientras que las termoeléctricas tuvieron un tercio de la producción total, con las fuentes alternativas de nuevo teniendo una producción mínima en comparación con las demás. La generación de electricidad por fuentes térmicas contribuye alrededor del 33% de la generación eléctrica del país, utilizando como combustibles principales el gas natural, el carbón y el diésel. Las centrales termoeléctricas más importantes del país en este momento son las siguientes. Termocandelaria en el departamento de Bolívar, Termoflores en el Atlántico, Termopaipa en Boyacá, Termosierra en Antioquia y Termotipa en el departamento de Cundinamarca. Las ventajas que tienen la generación termoeléctrica son claras. La primera es la alta manipulabilidad que tiene el recurso. Los tres combustibles tienen la ventaja de que dependiendo de la cantidad de energía que yo necesito producir, manipular la forma en la que la utilizo. Puedo utilizar poco combustible, puedo utilizar mucho y yo sé perfectamente cuánta energía voy a producir. A su vez, también son muy constantes en los cortos plazos. Por ejemplo, si tengo una época de alta demanda, yo sé la cantidad de recursos que tengo que utilizar y la puedo manejar apropiadamente. No varían con base en nada más. Y el sistema termoeléctrico está muy correctamente establecido en el país. Por otro lado, la quema de combustibles fósiles es la fuente principal de gases de efecto invernadero y utiliza recursos no renovables, lo que significa que una vez se acaben los yacimientos que ya existen o no haya recursos para importar combustibles, simplemente no va a haber nada que hacer en estas centrales de generación. Por el lado de la generación hidroeléctrica, en Colombia esta representa alrededor del 24% de todo el consumo energético anual. Y esta es de las cifras más altas que hay en el mundo. Vemos que Colombia se encuentra en una categoría con países como Brasil, Canadá o Suecia, Finlandia, entre los países que más dependen del recurso hídrico para generar energía. En producción eléctrica, específicamente, la cifra toca alrededor del 63%. Las ventajas que trae esto es que es una fuente renovable de emisiones de gases de efecto invernadero muy bajas, de muy alta eficiencia y con un sistema perfectamente establecido dentro del país. Pero la dependencia que hay hacia el recurso es excesiva y este es un recurso que es volátil ante fenómenos climáticos como el fenómeno del Niño, además de utilizar un recurso extremadamente importante para la vida de las personas, que es el agua. Entonces, en épocas de crisis donde se necesita el agua, hay un conflicto de intereses entre la producción energética y el sostenimiento de las personas. Para continuar, presentaremos nuestro plan energético, el cual empieza a partir de este año hasta el 2054. ¿Qué se va a tener en cuenta en este plan? Primero, se van a tener en cuenta las energías renovables que actualmente se están manejando en el país y se van a introducir unas nuevas energías. Por ejemplo, tenemos la biomasa.
La biomasa se puede clasificar en diferentes maneras. Por ejemplo, tenemos la biomasa residual, la cual hace referencia a subproductos que se derivan de la transformación natural o industrial que se lleva a cabo en la materia orgánica. Algunos ejemplos de este tipo de biomasa son los residuos de las cosechas, los efluentes ganaderos, los lodos de los sistemas de tratamiento de aguas residuales y los residuos orgánicos de las plazas de mercado. También podemos encontrar la biomasa producida, la cual se crea a partir de cultivos energéticos, donde hay una producción a gran escala de materia biodegradable con el fin de ser aprovechada en el ámbito energético. Para ello, ciertas especies vegetales se transforman química y biológicamente y se convierten en combustibles como el metanol o el etanol. Debemos tener en cuenta que en este momento la generación de energía a través de la biomasa es del 2,51% del total de la energía eléctrica producida actualmente en el país. Nuestra propuesta de aplicación principalmente se basa en el reemplazo activo de combustibles fósiles por biocombustibles. Es decir, nos centramos en que utilizamos la biomasa para hacer un combustible un poco más limpio y pues reducir las emisiones de efecto invernadero. Un ejemplo claro de los combustibles que se pueden producir a través de la biomasa es el biodiesel. Este, como lo mencioné anteriormente, es derivado a través de aceites vegetales, por ejemplo, las algas marinas, se puede hacer un hidrotratamiento y se puede extraer su aceite para convertirlo en biodiesel. También se puede reutilizar el aceite de cocina y a través de un proceso se transforma en biodiesel. Las grasas animales, el tratamiento de aguas residuales, como lo mencioné anteriormente, también pueden ayudar para procesar este combustible. Y esto, pues, obviamente es un gran aporte para el transporte. Principalmente ese es su uso fundamental. Luego tenemos también el biogás. Este es principalmente producido a base de la descomposición de materia orgánica. Y al igual que el anterior, también se puede reemplazar y se puede utilizar en vehículos y en la generación eléctrica. Algunas de las ventajas de esta energía son las emisiones neutrales, dado que principalmente se utilizan, por ejemplo, los árboles, y estos al ser quemados en una caldera no producen emisiones de CO2, ya que durante toda su vida estuvieron recolectando emisiones de CO2. Por lo tanto, lo que se libera es lo mismo que ellos recolectaron. También estos tienen un bajo costo y hay bastante abundancia de este recurso, ya que, como lo mencioné anteriormente, hay muchas fuentes, como lo son los cultivos también, eh, los residuos ganaderos, agropecuarios, entre otras. Otras ventajas es que, pues digamos que es una fuente inagotable y reduce la contaminación, no destruye la capa de ozono. También se pueden aprovechar tierras abandonadas para evitar la erosión y la degradación de los suelos. Esto pues con el fin de hacer los cultivos que mencioné anteriormente. También se puede fomentar la creación de empleos en áreas rurales y también se pueden utilizar diferentes tipos de biomasa en las calderas de la industria. Por otro lado, tenemos tres grandes desventajas en esta energía. Primero, es de menor eficiencia en comparación a otras energías renovables. También tenemos que este tipo de energía requiere grandes extensiones de tierra, lo cual también es difícil en este momento. Y por último, tenemos riesgo en zonas forestales. Esto se debe a que en el proceso de transformación de la energía, de la materia prima en biomasa, es a través de la quema en una caldera. Y pues esto, digamos que puede causar un gran riesgo, ya que hay altas probabilidades de causar un incendio forestal. Nuestro plan se enfoca en cómo mitigar esas desventajas. Principalmente lo que queremos hacer es reemplazar los combustibles tradicionales para reducir la contaminación tanto en el transporte como en los procesos industriales que se llevan a cabo. Y digamos que también para esto vamos a utilizar terrenos abandonados, como mencioné anteriormente, para realizar cultivos energéticos y hacer un mayor aprovechamiento de esta energía. Finalmente, tenemos que pensar en la parte económica, es decir, en la financiación de este plan. A corto plazo, la idea es
tener apoyo del gobierno y generar ciertos beneficios fiscales para que en el sector privado se incentive la producción de biocombustibles. A mediano plazo, pues la idea es empezar a trabajar entre gobiernos y empezar a buscar mayor apoyo para promover el reemplazo de combustibles fósiles en el transporte público y empezar a utilizar biodiesel. Y a largo plazo, la idea es buscar la reducción de precios en los combustibles para el consumidor. Otra fuente potenciada es la energía solar fotovoltaica. Actualmente, en la matriz energética de Colombia, la generación de energía a través del sol es menos del 1%. El objetivo es subir este porcentaje más o menos al 7,5%. Aumentar este porcentaje trae consigo ciertas ventajas, dentro de las cuales podemos encontrar las bajas emisiones. La energía solar es una energía limpia y renovable que no genera gases de efectos invernaderos. Otra también podría ser el potencial que tiene esta energía en áreas como La Guajira. Y por último, el desarrollo económico y social. La construcción y operación de parques solares fotovoltaicos podría generar empleo y desarrollo en las zonas. Por otro lado, también tenemos ciertas desventajas. La intermitencia del sol. La energía solar depende de la radiación solar diaria, lo que significa que esta es variable y en las noches no produce energía. También tiene un impacto importante sobre el suelo. Las plantas solares a gran escala ocupan grandes extensiones de tierra, lo que afecta a los ecosistemas y también tiene un impacto en la agricultura. Otra fuente que se pretende potenciar es la energía eólica. Actualmente la generación de energía a través del viento es del 0,8 total aproximadamente. El objetivo es subir ese porcentaje al 7,5%. Las principales ventajas que trae esto son parecidas a la generación de energía a partir del sol, bajas emisiones, potencial en áreas como La Guajira y un desarrollo económico local. En las desventajas encontramos un impacto visual y acústico. Los parques eólicos, especialmente los terrestres, pueden alterar el paisaje y generar ruido y afectan a las comunidades cercanas. Y al igual que la energía solar, también poseen una intermitencia del viento dependiendo completamente en la velocidad de este. Ambas energías enfrentan desafíos importantes. El primer desafío importante son los conflictos con comunidades indígenas. Colombia enfrenta dificultades debido a las tenencias de tierras y conflictos con las comunidades locales, principalmente las indígenas. En regiones como La Guajira, los proyectos eólicos han enfrentado dificultades debido a la oposición de comunidades guayú. Del mismo modo, en áreas como los llanos orientales, el desarrollo de plantas solares choca con la agricultura y las tierras comunales. Otro desafío son los desafíos de infraestructura. Para que tanto la energía solar como la eólica crezcan significativamente, será necesario invertir en la transmisión y en almacenamientos de energía. La propuesta es destinar la energía solar y eólica a la producción de hidrógeno verde en áreas no conflictivas, reduciendo la presión sobre tierras comunales y beneficiando a las comunidades con empleos y desarrollo local. Para continuar con nuestro plan, podemos proseguir con el hidrógeno. Para obtener el hidrógeno se puede utilizar un proceso de electrólisis, que consiste en separar una molécula de agua en hidrógeno y en oxígeno con la ayuda de una corriente eléctrica. El hidrógeno se puede considerar verde si se obtiene con energía eléctrica de origen renovable, como la solar, la eólica, la hidroeléctrica o de biomasa. Además, el hidrógeno es un vector energético versátil y no contaminante, ya que su uso solo produce agua y no emite CO2. Además, es un combustible muy eficiente, ya que genera el triple de energía que la gasolina. Actualmente no se produce energía eléctrica con hidrógeno en el país. A pesar de esto, el grupo de Ecopetrol ya inició la producción de este energético en la refinería de Cartagena. Digamos que este es un plan piloto que están haciendo y la idea es que esto comience a regir a partir del 2030 y se empiece a producir energía eléctrica en dicha refinería. Lo que utiliza esta tecnología es la electrólisis con un suministro de energía a través de un sistema solar fotovoltaico. El hidrógeno generado en esta refinería
Se mezcla y se inyecta en las redes de gas natural, el cual llega a los consumidores de gas natural en la ciudad y en su zona industrial. Algunas de las ventajas de este tipo de energía es el almacenamiento, por ejemplo, ya que al ser un gas, pues digamos que su almacenamiento es de fácil acceso. También su principal función y su principal objetivo al producir este tipo de energía es el transporte, al igual que la biomasa y otro tipo de energía. Y este también no tiene muchas emisiones y si no, tiene cero emisiones. Esta energía, al igual que las anteriormente mencionadas, tiene ciertos desafíos. Aquí vamos a mencionar dos que son los principales. Primero, la dificultad en la adquisición de la licencia. Según la experta Inés Elvira Pesga, que es socia de la compañía de Holland Might, uno de los grandes desafíos de esta energía es que no existen términos de referencia para poder adquirir una licencia ambiental, lo cual impide que se lleve a cabo un proyecto completamente regulado y pues finalmente llevar su ejecución. Como segundo desafío tenemos la falta de regulación. Al ser una energía tan poco explorada en el país, no se tiene ninguna ley sobre los proyectos que se pretenden desarrollar sobre esta energía. Según la experta mencionada anteriormente, uno de los grandes desafíos es la necesidad de definir regulatoriamente cuál es el umbral para que el hidrógeno sea considerado de bajas emisiones. El objetivo de nuestra propuesta en cuanto al hidrógeno es aprovechar al máximo dicho energético como fuente masiva de electricidad. Esto, como lo mencioné anteriormente, a través de la producción del mismo con energía eólica y solar. Algo a tener en cuenta es la parte económica, el financiamiento de este proyecto. A corto plazo, la idea es, al igual que en las anteriores, aprovechar la colaboración del Estado para generar ciertos beneficios y así incentivar la producción del hidrógeno verde. A mediano plazo, la idea es que con ese hidrógeno ya producido se pueda inyectar a la red nacional de transmisión de electricidad y así ayudar a reducir ciertas tarifas. Y ya a largo plazo, la idea es la privatización gradual de la generación para fomentar la competencia y la economía y asimismo también promover gradualmente el hidrógeno verde en el transporte particular. Finalmente, así como el plan contempla apoyar el crecimiento de ciertas fuentes de producción, también hay algunas que deben verse reducidas. Por ejemplo, las contribuciones de las termoeléctricas e hidroeléctricas. Esto para respetar ciertos principios clave de seguridad energética, diversificación y descarbonización. Viendo específicamente la proyección de la matriz de producción eléctrica para el año 2054, vemos una mejora considerable en cuanto a la diversificación. Y esta diversificación de medios se ve reflejada directamente en la seguridad energética. Específicamente, la hidroeléctrica sigue siendo el medio predominante con un 40% de producción aproximada, pero se ve un aumento muy importante en la producción de hidrógeno, llegando incluso al 20% de la demanda nacional, reduciendo la producción termoeléctrica alrededor del 15%. Por más que queramos hacer un esfuerzo de descarbonización, es importante no eliminar por completo la producción termoeléctrica porque sigue siendo la más confiable en términos de proyección de demanda y de oferta. Y los otros medios alternativos pueden representar una parte importante de la matriz juntos, pero por las ventajas y desventajas y por el potencial que ya se ha explicado antes, se eligen estas proporciones más pequeñas. En cuanto a la matriz de consumo energético total, sigue habiendo una predominancia importante de la generación térmica, ya que va a seguir siendo la más importante en términos de transporte e industria, pero se puede notar un impacto directo del reemplazo de los combustibles por biocombustibles, con la biomasa llegando alrededor del 20% del consumo energético total. La hidroeléctrica se mantiene en una proporción similar, ya que por más que el plan no contemple el crecimiento de proyectos hidroeléctricos, hay que tener en cuenta el crecimiento acelerado de la demanda
y que la parte de generación eléctrica que está más establecida en el país sigue siendo la hidroeléctrica. Entonces no va a poder bajar mucho por más que se quiera hacer un mejor esfuerzo de descarbonización. Las otras fuentes alternativas que mostraron una mejora en el sector eléctrico también lo mostrarán en el consumo energético general en una proporción similar.